Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Voy a empezar por presentarme. Soy Ever Trenki, soy coordinador del Comité Técnico Científico de ALA, que es la Organización Latinoamericana de Avicultura, y hoy tengo el honor de ser el moderador de la Sala 1 de Sanidad e Inocuidad del Congreso. La metodología que vamos a seguir son exposiciones seguidas de 15 minutos de preguntas. Así haremos sucesivamente con los 3 oradores que tenemos en esta tarde. Voy a empezar entonces por presentar al doctor Pablo Chacana, quien es coordinador del área de bacteriología y fisiología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es el INTA de la Argentina. El doctor Chacana es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador del Instituto de Patobiología del INTA Castelar, donde coordina el área de bacteriología. Dentro de sus tareas es investigar principalmente la temática de salmonela y producción de anticuerpos en las yemas del huevo. Dirige tesistas doctorales y becarios y es responsable de proyectos de investigación y convenios de vinculación tecnológica con las empresas. Conjuntamente con el SENASA de Argentina, es responsable de la evaluación oficial de la eficiencia de las vacunas de salmonelas aviares. En el día de hoy se va a referir a las salmonelas de origen aviar y la salud pública, donde dará a conocer el impacto de la infección por salmonela sobre la salud humana y la producción avícola, las serovariedades predominantes y emergentes y el diagnóstico definitivo hasta llegar a la especie. Asimismo, se presentarán estrategias de prevención y control en la cadena de producción de huevo y carne. De modo que, sin más preámbulos, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Chacana. Doctor Chacana, adelante, por favor. Bien, bueno, muchas gracias al Congreso de Avicultura por la oportunidad de brindarle una charla. Mi nombre es Pablo Chacana, yo soy investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, el INTA, y bueno, en el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y algunos elementos vinculados con salmonela de origen aviar y la salud pública, especialmente su relación con la salud pública, un tema que desde hace alrededor de 20 años que vengo trabajando y espero que sea de utilidad. Para empezar, digamos, es importante que tengamos en cuenta cuál es el impacto de salmonela en la avicultura, que es variados. Por un lado, todos somos muy conscientes de el impacto que tiene la bacteria sobre la salud pública a través de la intoxicación alimentaria, de lo que vamos a hablar hoy puntualmente, pero tampoco tenemos que olvidar que otro grave problema relacionado con salmonela tiene más que ver con la salud animal propiamente dicha, a través de la tifosis y la pulorosis, y eso puede ocasionar pérdidas económicas muy importantes a la producción, y también involucra cuestiones de bienestar animal en los animales cuando se enferman y los brotes no se pueden controlar. Más allá de los temas sanitarios en sí, también tenemos que considerar que salmonella tiene fuertes implicancias en el comercio internacional de los productos avícolas. Como muchos de ustedes ven, muchos mercados ponen restricciones para la importación de productos que puedan estar contaminados con la bacteria. Y a su vez, obviamente también, esto está vinculado con el impacto que puede tener salmonella en la marca en sí, especialmente en los últimos años, donde las redes sociales rápidamente visan noticias, y también en la charla voy a hablar un poquitito de algunos casos donde empresas han tenido realmente problemas debido a la presencia de salmonella en sus productos. De todas estas implicancias, hoy puntualmente no vamos a hablar tanto de la tifosis aviar, ya que no se trata de una salmonelosis que tenga impacto en salud pública, sino nos vamos a centrar en los serotipos móviles, como enteritidis, tifimurium y muchos más que vamos a ir viendo. Así que, obviamente, para empezar, yo soy bacteriólogo
y siempre para mí es importante que recordemos que Salmonella es un bacteriano que tiene reconocidas solamente 2 especies, y la especie entérica es la que en general está mucho más vinculada a los temas sanitarios, en la producción animal y también en la salud pública y entre los humanos. Esa especie entérica, a su vez, existen 6 subespecies, donde la subespecie entérica es en general la que mayor importancia tiene también en la producción animal y en la salud humana. Y a veces esta subespecie entérica, en realidad la especie entérica, hasta el momento se reconocen más de 2.600 serotipos, pero de esta subespecie entérica en general se han descrito más de 1.500 serotipos, y son en general los que están involucrados o en brotes de, de intoxicación alimentaria o con problemas más graves de salud. Un poquito lo que les decía, estas son las salmonelas que más que nada están implicadas en la salud pública o también en el animal. Ahora, ¿qué son estos serotipos? Básicamente, la taxonomía de Salmonella, más allá de las especies y subespecies, a nosotros nos interesa saber los serotipos y los serogrupos involucrados en los brotes o en los aislamientos. Estos serogrupos, perdón, los serotipos se definen básicamente según 3 tipos de antígenos que puede tener Salmonella: somáticos, flaquelares o capsulares, y en base a eso y un esquema que se llama de Leminor, Kaufman and White, se pueden clasificar tanto en serotipos como luego serotipos se agrupan en serogrupos. Actualmente los más importantes, en general los que vamos a encontrar más vinculados a la avicultura, van a ser los serogrupos B, C y D, pero hay muchos y es bastante complejo. Y a su vez la taxonomía va cambiando, entonces es algo que a veces es un poco complejo. Lo que sí tenemos que pensar que cuando nosotros decimos Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium, el enteritidis y typhimurium se refiere al serotipo y no a la especie. A su vez, otra forma de ver estos serotipos es en una forma más funcional. Cuando hablamos de avicultura, nosotros podemos definir 2 tipos de serotipos: tifoideos o no tifoideos. Cuando hablamos de serotipos tifoideos, hablamos de serotipos que afectan casi en una forma específica a las especies animales. En el caso de la avicultura, Salmonella gallinarum es el serotipo tifoideo, y los serotipos no tifoideos se refieren a los serotipos que pueden estar en distintas especies y en distintos grupos de animales, y a su vez la mayor implicancia que tienen, que pueden pasar de un animal a otro, y generalmente estos son los serotipos que están implicados en la contaminación de alimentos desde la producción animal a la salud pública. Esto es biología, no hay nada blanco-negro. A su vez hay serotipos no tifoideos, o sea que no son específicos de una especie, pero que tienen una capacidad invasiva y pueden generar problemas a nivel sistémico. Entre ellos son Typhimurium, enteritidis, que muchas veces causan grandes problemas en la avicultura. Habiendo dicho esto, también pensar que la patogenicidad de Salmonella, para que una Salmonella sea patógena, hay múltiples factores involucrados, y en general evolutivamente se cree que las salmonelas aparecieron entre las bacterias y su patogenicidad con la adquisición de 2 islas de patogenicidad o 2 grupos de genes que le otorgaron a la bacteria la capacidad de invasión y de multiplicación en macrófagos y otras características vinculadas a la patogenicidad. Simplemente a modo de que tengan una idea, fíjense, estas son las islas de patogenicidad más importantes, y fíjense que conllevan un número muy grande de genes que están vinculados a la supervivencia de la bacteria dentro de las células, la secreción incluso de toxinas, reacciones inflamatorias. Por lo tanto, la patogenicidad de Salmonella es compleja y de a poco la vamos comprendiendo, cosa que es importante cuando queremos pensar en cómo controlarla. Yendo un poco más al objetivo de esta charla, estos son datos, por ejemplo, del CDC de Estados Unidos. Lamentablemente en nuestros países latinoamericanos no tenemos datos tan claros, pero simplemente para mencionarles que Salmonella durante mucho tiempo, y estos son varios años que están aquí descriptos,
ha sido la causa más importante de brotes zoonóticos de origen alimentario en Estados Unidos, y a esto está asociado también un costo para la salud pública, y sigue siendo obviamente Salmonella la que mayor costo ha ocasionado. Digo, esto para tener una idea de que dentro de todas las cetas, las enfermedades de transmisión alimentaria, Salmonella sigue siendo o es la más importante hoy en día, al menos según estos datos de Estados Unidos, pero en nuestros países es algo muy parecido. Y ahora, esta intoxicación alimentaria, en este gráfico vemos de dónde, cuál es el tipo de alimento que dio origen a esta intoxicación alimentaria por Salmonella, y como vemos, casi el 50% de los casos ha estado involucrado con la avicultura, sea a través de la carne de pollo o de los huevos. Y es un poco porque la bacteria históricamente ha estado asociada a la industria avícola. Por alguna razón, esto tiene su basamento, parte de esto también tiene que ver con el consumo, con el porcentaje de consumo de proteínas de la industria avícola respecto a otros alimentos de origen animal, pero hay una relación entre avicultura y salmonela que se ven los números muchas veces. Fíjense acá, es interesante ver cómo este es un estudio que se hizo en la Unión Europea, entre el 2010, está considerado casos entre el 2010 y el 2015, donde acá quisiera que veamos puntualmente las barras rojas que corresponden a la prevalencia de Salmonella en gallinas ponedoras, y en esta línea naranja vemos la prevalencia en la población humana de Salmonella. Fíjense que hay una relación directa de cómo cuando baja la prevalencia en gallinas ponedoras, también está asociada a una disminución de la prevalencia en casos humanos, y viceversa. Cuando vuelve a subir, a partir del 2013, por ejemplo, la prevalencia en gallinas ponedoras también vuelve a ser humanos. Esto nos habla un poco de esa relación entre Salmonella y la salud pública, y puntualmente en este caso es muy interesante porque la asociación se ve muy clara con respecto a la postura, con respecto a la transmisión de Salmonella a través del huevo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, acá simplemente para mencionarles un trabajito que hemos hecho en el INTA. En este caso estudiamos aislamientos de Salmonella Heidelberg, de pollos de engorde. Las cosas interesantes que vimos es que hay una alta asociación de los patrones moleculares. Esto que ven acá es simplemente una imagen de full fill, que es una de las formas de subtipificar las cepas de Salmonella, para que nosotros podamos ver si tienen relación o no distintos aislamientos. Y una de las cosas que vimos interesantes es que las cepas circulantes están muy asociadas a la empresa, no tanto a la proximidad geográfica de las granjas, sino la cepa circula dentro de la empresa. Por eso es algo muy importante para tener en cuenta en el momento del control, y después vamos un poco a ahondar sobre eso. Y otra cosa interesante que encontramos, que el 75% de estos aislados de Salmonella Heidelberg tenían el mismo patrón que el 74% en humanos, lo que estamos hablando también de una fuerte asociación entre cepas que circulan en la avicultura con cepas que circulan en la población humana, y eso un poco explica también o da pie a hablar de la importancia y la relevancia y la relación entre Salmonella que hallamos en las aves y a Salmonelas que después pueden pasar a los humanos y generar enfermedad. Ahora bien, ¿cómo ingresa Salmonella a las granjas? Que este es el comienzo del problema. Básicamente puede ingresar por distintas formas. Ustedes saben, y los que han tenido experiencias buenas o malas con el control de la bacteria, es que es muy difícil de controlar, puntualmente porque hay muchas vías que la bacteria puede ingresar a las granjas, o aún así que pueda perpetuarse, a través de aves silvestres, a través de roedores o insectos, plagas en general. El medio ambiente puede estar contaminado. Pero sin embargo yo acá marco tres que para mí son de las más importantes, que tiene que ver con los pollitos bebé que llegan a la granja ya infectados y que pueden infectar todo el lote, a pesar de que sean unos pocos, rápidamente la infección se puede difundir. El alimento creo que es fundamental, y eso en parte también puede explicar eso que les comentaba antes de la relación entre que las mismas cepas que aparecen en las granjas están relacionadas a la empresa integradora, y la parte de lo que hace la empresa integradora es proveer pollitos bebé y por otro lado alimento, y eso
el alimento pienso que es uno de los grandes problemas que tenemos, que si no se controla apropiadamente podemos estar haciendo ingresar la bacteria a las granjas de producción. Y también obviamente el hombre es un factor importante, y acá no solo porque uno puede, o porque los veterinarios o el personal que trabaja en las granjas puede estar recontaminando a las aves, sino también por cuando no se cumplen las medidas de bioseguridad correctas, los comportamientos del personal de la granja pueden ayudar a que la bacteria o bien ingrese a la granja o bien se perpetúe y se contaminen distintas partes de la granja que luego, quizás si no se desinfecta bien, vuelven a recontaminar. O sea, esto es un problema complejo que por lo tanto tenemos que pensar integralmente si queremos controlarla. No podemos enfocarnos ni en los pollitos ni en las plagas si a su vez no pensamos en el alimento o tener buenos sistemas de bioseguridad para evitar que la bacteria ingrese a través de aves silvestres o de cualquier otro tipo de vía. Esto creo que es lo fundamental. Uno de los problemas de Salmonella es que, un poquito les comenté arriba, que tiene distintos y diversos factores de virulencia y de patogenicidad que hacen que puedan o bien enfermar a las aves o bien puedan sobrevivir en las aves, pero también Salmonella tiene estrategias de supervivencia ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria puede sobrevivir en el ambiente por un tiempo bastante largo, y eso es gracias a que va expresando distintos fenotipos y atributos de supervivencia, como por ejemplo la capacidad de formación de biofilms, que puede hacer que la bacteria, si nosotros en la granja no hacemos una desinfección profunda, puede sobrevivir en las capas más bajas de los biofilms, y ahí, por más que nosotros creamos que hicimos una buena desinfección, si no lo hacemos a fondo, la bacteria va a sobrevivir, y en las próximas lotes que vayamos a criar posiblemente nuevamente vamos a tener el problema. Por lo tanto, estamos frente a un patógeno que tiene un montón de herramientas para sobrevivir en el ave y sobrevivir en el ambiente, y por lo tanto, de ahí que su complejidad muchas veces para su eliminación. ¿Cómo se contamina el huevo? Yo les comenté que hay una relación directa, que se ha visto muchas veces en la diapositiva que les comenté de la Unión Europea, es bastante evidente, y una de las fuentes de mayor contaminación de Salmonella de alimentos es a través del huevo. La bacteria puede contaminar por dos vías, o en forma vertical, directamente cuando estamos hablando de una Salmonella que tiene la capacidad de invadir, estas salmonelas que pueden ser no tifoideas pero invasivas, como Tifimurium o Enteric puntualmente, y puede pasar directamente a través del ovario al huevo. Directamente. El huevo ya antes de que la gallina lo ponga, incluso en la misma yema, ya viene contaminado con Salmonella. Sin embargo, esta no es lo más usual, digamos, esto sucede, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que haya una contaminación del huevo en el momento de la puesta, que ya no sería vertical, sino que sería más horizontal. Y esto es porque, esto es una esquemita para ver lo que pasa. Cuando tenemos una gallina que es portadora de Salmonella en su materia fecal, en sus ciegos, cuando pone el huevo, la cáscara obviamente sale contaminada con restos de materia fecal. Ustedes piensen que la temperatura en la que sale el huevo de la gallina es de aproximadamente unos 39, 40 grados, y cuando llega a un medio ambiente con menor temperatura, se produce un efecto de succión, donde esas salmonelas que estaban sobre la cáscara son succionadas al interior del huevo, y ahí es donde ocurre la contaminación del interior del producto. También esa gallina puede poner un huevo en un ambiente que está contaminado, y en ese momento el huevo se contamina. ¿Qué pasa una vez que el Salmonella entra al huevo? En realidad el huevo, y la clara puntualmente, tiene varias sustancias antibacterianas como la lisozima, que frena un poco esa bacteria y le impiden que el microorganismo llegue al lugar donde quiere llegar, que básicamente es la yema, donde tiene todos los nutrientes necesarios para reproducirse. ¿Cuál es el problema? A medida que va pasando el tiempo, la lisozima y otras sustancias antibacterianas, y que
controlan bastante bien esa salmonela y no dejan que se reproduzca, empiezan a degradarse. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esas sustancias se degradan, desaparecen, y es ahí donde ocurre esto que gráficamente se ve acá. Esto es una simulación, pero rápidamente cuando esa sustancia se degrada, la bacteria se empieza a reproducir, y una vez que llega a la yema, rápidamente contamina todo el huevo. Ese huevo luego, si es consumido por una persona y no se cocina correctamente, no se llega a los 62, 65 grados, que es la temperatura donde la bacteria se inactiva, directamente va a infectar a la persona, y dependiendo de la edad puede ser muy grave. La infección por salmonela en seres humanos puede pasar desapercibida, puede generar algún tipo de diarrea, pero en casos más extremos, como ancianos, inmunodeprimidos o niños, puede generar infecciones sistémicas que requieran hospitalización, y hay eso, incluso la muerte, si no se puede controlar y tratar bien. Otra de las cosas que les mencioné, los impactos, a las implicancias de salmonela en la avicultura, están asociadas a los costos, digamos, los costos económicos de la presencia de salmonela en las empresas. Y acá podemos pensar en distintos tipos de costos o distintos tipos de implicancias. Por un lado tenemos costos vinculados a la pérdida en ventas. Cuando ocurre un brote de salmonela, muchas veces los organismos de control tratan de, digamos, lo que exigen es sacar los productos del mercado, y por lo tanto eso es una pérdida en ventas y una pérdida económica importante. También las medidas de contingencia, que es todo lo que hay que hacer para que una vez que tengo una planta de faena o una granja incluso con salmonela, tengo que pensar en costos asociados a controlar la bacteria. Por lo tanto, tampoco nos conviene, a lo que voy es mucho más caro controlar la bacteria una vez que está, que lo que tenemos que invertir para evitar que ingrese, digamos, con medidas de bioseguridad y otras cuestiones que ya vamos a hablar. Por otro lado, quizá en nuestros países, en muchos sí, pero esto es mucho más claro en los países más desarrollados, donde hay sanciones legales y económicas importantes que tienen que ver con esos brotes en la salud pública. Los costos no siempre los paga el Estado, muchas veces en muchos países se los hace pagar a las empresas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y algo vinculado a lo que también decía al principio, los costos en la reputación de la marca. Muchas veces, cuando hay un brote que se asocia a una marca porque se vio que había algún producto avícola contaminado, luego, aunque no se trate de ese mismo producto, toda la marca es totalmente perjudicada, y esos costos son mucho más complejos de estimar y por supuesto de prever. Lo que les voy a mostrar ahora son algunos casos, simplemente para mencionarlos, donde esto ha pasado. Por ejemplo, en febrero de este año, esto es algo bastante reciente, hubo un brote de salmonela por consumo de carne de pollo contaminada, con 48 casos confirmados en la población, y esta empresa tuvo que hacer el recall, digamos, sacar del mercado productos procesados de todos los comercios. Implíquense el costo de logística, el costo en pérdida de ventas que esto tuvo. Este es otro caso bastante famoso, si ustedes capaz que pueden estar al tanto, que tuvo que ver con un brote de Salmonella Heidelberg en Estados Unidos en el 2013, donde hubieron 634 personas enfermas en distintos estados de Estados Unidos. De esas personas, casi el 40% tuvo que ser hospitalizado, y además se trataba de una cepa multiresistente a antimicrobianos, por lo tanto fue muy difícil el tratamiento de esas personas. Pero 5 años después, en base a esto, digamos, asociado a este caso, por ejemplo, la Corte de Estados Unidos dictaminó que la empresa tuvo que pagar alrededor de $6 millones, $6,5 millones, porque se pudo demostrar que había una relación entre esta infección y esta hospitalización con problemas que tuvo un niño de 5 años asociados a esto, ¿no? Como problemas que luego estuvieron vinculados a esta infección original. Fíjense acá que estamos hablando de mucho dinero, y cómo esto también puede
tener gastos y costos que no están necesariamente asociados directamente al brote, sino que después legalmente puede terminar asociándose y eso implica más costos. Y esto es algo interesante, que es un estudio que hicieron en Canadá en base a este mismo, o a otro, creo, caso también de salmonela y que generó brotes en la salud pública. Esto está en el 2010 asociado a enteritis, y lo que ellos observaron, la disminución de venta de huevos entre el 7 y 9% durante 3 meses luego que ocurrió este caso. Por lo tanto, acá ya no estamos hablando de una empresa que se perjudica, sino esto fue en general, no solo la empresa involucrada. Y seguramente todas estas experiencias nosotros la conocemos. Cada vez que aparece la palabra salmonela, digamos, en los diarios o en los noticieros, independientemente si estuvo o no asociada a algún problema vinculado a productos avícolas, hay otros brotes de salmonela que se pueden producir, no necesariamente vinculados al consumo de productos de la avicultura, pero cada vez que sucede eso, cada vez que aparece la palabra salmonela, no sé si durante 3 meses, pero durante algunas semanas posteriores a eso, siempre la industria observa una disminución en el consumo de pollo o del consumo de huevos. Y es que en la sociedad la idea de salmonela de agricultura está muy relacionada. Digamos. De hecho, quizás es una de las bacterias que la gente que no tiene mucho, digamos, que no tiene mucho conocimiento de salud, asocia salmonela a los huevos casi siempre. Nada, es simplemente para que tengan un pantallazo de que es un tema complejo, porque no solo afecta a la salud pública, obviamente que sí, pero también es un tema social, y por lo tanto, tratar de tener la menor cantidad de problemas, de controlar salmonela en la avicultura, también es controlar todas estas complicaciones que se nos pueden generar en las empresas debido muchas veces a cuestiones que se pueden manejar mucho más fácilmente con medidas de bioseguridad. Esto no es para meter miedo, sino para pensar las implicancias a veces que pequeñas acciones que podemos hacer pueden tener, y para que pongamos el foco en eso. Vinculado con esto, entonces, sí, todo esto que les comenté lleva a que en este momento poder presentarles de cómo creo yo que hay que controlar la bacteria. Les hago un spoiler, no tengo una solución, pero sí tengo algunas ideas que creo que entre todos podemos llegar a aplicar o a pensar o ver dónde está nuestro problema. Básicamente mi idea es que gestionar salmonela es minimizar el riesgo de que ingrese a la planta, digo. La mejor manera de no tener problemas con salmonela es evitar que la bacteria ingrese. Y ahí podemos hacer muchas cosas, pero, ¿hay más solución para todos? Lamentablemente no hay una misma solución para todos, de la misma manera que no hay un traje que nos quede a todos bien. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros queremos tener el traje, el saco ideal para nosotros? Lo que tenemos que hacer es ir a un sastre. A un sastre o a alguien que sepa que confeccionar eso a medida nuestra. ¿Qué hace un sastre? Básicamente, que es lo mismo que tenemos que hacer si queremos plantear un programa de control de salmonela en nuestras granjas. Primero lo que hace un sastre es determinar las medidas. Por lo tanto, toma las medidas, una vez que tiene las medidas, confecciona el traje considerando esas medidas, o sea que aplica esas medidas, esas determinaciones que él hizo, lo transforma en acciones, en cortar, coser, y luego, para que termine todo bien, tiene que evaluar si eso quedó bien o mal, ¿sí? Entonces, eso es muy parecido a lo que nosotros tenemos que hacer pensando en un programa de control integral de la bacteria. ¿Por qué? Y estos programas que se llaman tailor-made o hechos a medida, que ahora afortunadamente están siendo considerados en muchos lugares, y esto es porque ninguna empresa es igual a otra. Las empresas varían o las granjas varían en su ubicación geográfica, y puede haber distintos factores climáticos, distancias diferentes entre las granjas, cercanías o no a otras empresas. No todas las empresas tienen la misma calidad de instalaciones, de la genética, del alimento. Hay factor humano, que tiene que ver con los usos y costumbres del personal, o la capacitación que tenga el personal. Y a su vez hay una cuestión más biológica, que
que es circular y son más virulentos o tienen mayor resistencia de supervivencia ambiental en el ambiente, y por lo tanto no existen dos casos iguales, dos empresas iguales, y lamentablemente no hay una solución única. Entonces, considerando esto, es lo que tenemos que tener en cuenta para planificar o para plantear un programa de control de la bacteria. Hacer lo que es un SASTE, saber en qué situación estamos, diseñar medidas, elegir entre lo que tenemos lo que más nos sirva, y luego evaluar si sirvió o no. Y para eso tenemos cosas para hacer. Tenemos que centrarnos, por ejemplo, en saber si nuestro problema de salmonela está en la planta de alimento a través de la contaminación de materias primas, o si tenemos problemas con los reproductores o la planta de incubación. Esto es algo fundamental. Si nosotros tenemos reproductores infectados, todos esos pollitos tienen chances de nacer infectados o infectarse en la planta de incubación, y luego trasladamos la bacteria a la granja de producción. El transporte a la granja es algo sumamente importante, ya que usualmente no es lo que consideremos, pero ahí se da gran parte de las contaminaciones cruzadas, cuando incluso vehículos se utilizan sin la correcta decontaminación entre muchas empresas o van a diferentes lugares. En la granja hay que considerar si tenemos la cama contaminada, el estado de la cama, instalaciones, un programa de control de roedores, insectos, controlar el alimento y el agua de bebida. Los desechos de la granja pueden ser una fuente de recontaminación interna de las instalaciones. Y luego en la planta de faena puede haber contaminación cruzada entre las distintas etapas del proceso. Piensen vinculado a esto es un trabajo que se hizo hace unos años, pero fíjense que el proceso en la planta de faena tiene posibilidades de reducir la positividad de salmonela, pero no la negativiza. En este caso, por ejemplo, de un 46% de positividad de pollos cuando ingresaron a la planta de faena, fíjense que en las distintas etapas eso se fue reduciendo, pero nunca llegó a negativizarse. Entonces es importante que lo que llegue a la planta de faena sea lo menos positivo posible. Idealmente que no haya salmonela en la granja, porque después incluso, aunque haya muy poco porcentaje, los procesos pueden negativizarlos, pero necesitamos que cuanto menos llegue salmonela a la planta de faena, va a ser mucho mejor para que esos productos finales no sean libres de la bacteria. Y ahí, una vez que decidimos dónde está nuestro problema, dónde tenemos salmonela, podemos aplicar medidas. En la planta de alimento, desinfección. Hay productos que están permitidos para aplicar en el alimento que, en el caso de tener problemas con salmonela, nos van a reducir la carga de la bacteria. En los reproductores tenemos infinidad de herramientas, por ejemplo, vacunas, tenemos obviamente la desinfección es importante. Después tenemos en el transporte, como les digo, una gran fuente, un gran problema puede ser el transporte, y por lo tanto acá, por ejemplo, este es un trabajito que hemos hecho hace un tiempo, donde, fíjense, la desinfección, digamos, esto es la carga inicial de bacterias contaminantes que tenía la superficie del camión de transporte, pero con una buena desinfección, a los 15 minutos esto se redujo casi 1000 o 10.000 veces, y después de 30 minutos de que el desinfectase su efecto, casi ya no había cantidades de bacterianas o recuentos bacterianos muy bajos. Entonces, la instalación de estos arcos de desinfección, o aunque sean manuales, es sumamente importante para evitar y reducir el riesgo del ingreso de la bacteria en las granjas. Después en la granja tenemos muchísimos productos que cada uno debe determinar cuál le conviene. Las vacunas, hay aditivos como ácidos orgánicos, fitoterapéuticos, probióticos. La cama hay que tratarla para reducir la carga, y ahí también tenemos varios productos, control de roedores, como hablamos, y la capacitación del personal es fundamental. Yo no puedo hablar de absolutamente todos, hemos tenido experiencias personalmente con muchos de estos productos. Voy a simplemente mencionar algo de vacunas, que es quizá una de las herramientas más importantes que tenemos para el control de la bacteria en los animales.
Y recordemos que uno vacuna contra salmonela por distintas razones. Primero, para proteger al ave. Y eso con eso vamos a lograr reducir el nivel de salmonela en las granjas. También vacunamos para proteger a los pollitos bebé, por eso se vacunan a los padres, generalmente muchas veces el objetivo es que los pollos tengan anticuerpos maternales y tengan un cierto grado de protección los primeros días de vida. También, obviamente, vacunamos para proteger al consumidor como parte del proceso de lograr una avicultura o productos avícolas libres de salmonela, y también para proteger al medio ambiente. De esa manera, lo que queremos nosotros es reducir la contaminación, que la gas sea una fuente de contaminación de salmonela en el medio ambiente, en el suelo, y a su vez, por eso no solo para evitar la contaminación del suelo o del medio ambiente de la granja, sino que eso también es una fuente de recontaminación a la granja. Entonces, vacunamos básicamente como un reaseguro para disminuir el impacto si el organismo llega a entrar a la granja. Y tenemos muchas vacunas en el mercado, hay infinidades experimentales, pero hay muchas en el mercado, tanto atenuadas, inactivadas o subunidades. Básicamente, y esto es un resumen de las vacunas con las que contamos, en general van a variar en cómo se administran. Obviamente las inactivadas, clásicas bacterinas, generalmente se administran en forma inyectable. Las vivas atenuadas pueden ser inyectables o también orales, hay de distinto tipo. Y también contamos con algunas vacunas a subunidad que también la vía de administración, dependiendo de la vacuna, puede ser oral o inyectable. En general, todas tienden a reducir la excreción y la colonización de la bacteria en el ave y también a proteger a la progenie. La elección de una vacuna depende mucho de nuestras posibilidades prácticas, económicas, y también siempre busquen asesoramiento de cuál es la vacuna que mejor conviene. No todas las vacunas, digamos, si bien todas las vacunas suelen ser muy efectivas, dependiendo del caso y para qué es lo que hay que controlar y cómo las vamos a usar, quizá conviene alguna u otra. Pero en principio, la vacunación es una medida muy eficaz o que ayuda muchísimo para el control de la bacteria. Básicamente lo que hacen las vacunas es reducir este ciclo de reiniciación de las aves una vez que entra la bacteria, y tienen una acción en general a través del lote, y indirectamente reducen la contaminación ambiental al reducir la capacidad de las bacterias de reproducirse en el ave. Todo eso lleva a reducir el riesgo. Como siempre digo, vacunar es como adquirir un seguro de vida, un seguro del auto. Uno vacuna no para solucionar el problema, sino para prevenirlo. Y eso siempre ténganlo en mente. La vacunación es profiláctica, nunca es terapéutica. Siempre la hacemos para evitar que si llega a entrar tengamos problemas mayores, pero no deberíamos usarlas como una solución. Es una prevención y quizás sea la solución más importante a nivel global y a lo largo del tiempo. Pero siempre utilicémoslas como profilácticos, como preventivos. Y con esto un poco termino esa idea que les había dicho de estos programas hechos a medida. Conocimos dónde están nuestros problemas a través del diagnóstico, vimos si tenemos problemas en la planta de producción de alimentos, los reproductores, en la granja, en el transporte. Aplicamos medidas que hay diversas, desinfección, vacunas y otro tipo de productos que lamentablemente no me da el tiempo para ahondar demasiado. Y luego es importante que evaluemos a ver si lo que hicimos tuvo su impacto, si fue positivo. Entonces, este círculo virtuoso en diagnosticar, o sea, determinar dónde tenemos, en qué eslabón de la cadena tenemos el problema, que puede ser en uno o en varios. Aplicar medidas que estén adecuadas a lo que necesitamos. Y luego evaluar si eso redujo el problema. Este círculo virtuoso es lo que yo les recomiendo lamentablemente no es una solución mágica, muchas veces es prueba y error, pero se tiene experiencia ya debido a muchos casos, incluso que se han aplicado mal las medidas, y uno debería ir tratando de generar este círculo virtuoso, que el objetivo es reducir finalmente lo que todos queremos, que es reducir el impacto que tiene salmonela en nuestra avicultura, reducir la cantidad de salmonela que tenemos, ¿sí? Para finalizar, no quería dejar de mencionar dos desafíos que yo veo, o al menos que son discutibles, pero es algo que les quiero dejar para que discutamos luego.
ahora o en otra oportunidad, es dos desafíos que tenemos en la avicultura respecto a salmonela. Por un lado, el tema de resistencia a antimicrobianos. En muchos países ya hay restricciones y prohibiciones en el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento. La gran pregunta va a ser, que todos nos hacemos, es si eso va a tener un impacto positivo, un impacto negativo o neutro sobre los niveles de salmonela en las granjas. Tener, por un lado, que no se permita el uso de ciertos antibióticos como promotores de crecimiento. Lo primero que uno pensaría es, bueno, entonces esos antibióticos que estaban controlando de alguna manera, entre comillas, salmonela, ya no van a estar y por lo tanto vamos a tener mayores tasas de niveles de salmonela en las granjas. Pero por otro lado, al disminuir el uso de antibióticos, no vamos a promocionar la aparición de salmonelas resistentes y eso puede hacer que muchas veces, algo importante, los genes de virulencia están asociados a genes de resistencia, de tal manera que si uno selecciona genes de resistencia, también está seleccionando genes de virulencia. Por lo tanto, una menor presión de selección de esos genes de resistencia a antimicrobianos puede hacer que no estemos seleccionando cepas más virulentas, y eso puede ser muy positivo. Lo único que yo puedo decirle, eso es una pregunta que vamos a tener que ir viéndola con el tiempo, pero sí, en los últimos 20 años, fíjense que el 6%, por ejemplo, de las publicaciones que se hacían de salmonelas aviares tenían que ver con antibióticos. Hace 2 años era el 20%. Por lo tanto, la cantidad de información y la cantidad de preocupación que tenemos con salmonela y antimicrobianos ha ido creciendo en el tiempo y seguramente esto va a ser más en los próximos años. Otro tema importante, otro tema que todos nos preguntamos también, al menos yo, es la instauración de normas y prácticas de bienestar animal, como las gallinas en jaulas alternativas o las gallinas a piso, free range, ¿va a empeorar o va a mejorar la prevalencia de salmonela? Hace un par de años se publicó un estudio de la Unión Europea también, donde hicieron un poco este análisis a través de distintos casos en países y en granjas o en establecimientos que habían adoptado, por ejemplo, o gallinas en jaulas alternativas o gallinas a piso con respecto a lo que pasaba cuando las gallinas estaban en jaulas convencionales. Y la verdad es que hay distintos resultados. En algunos casos se redujo la prevalencia de salmonela o los niveles de salmonela que tenían las granjas, en otros casos aumentaron o en otros casos siguieron iguales. La verdad es que no hubo resultados concluyentes para decir es mejor, es peor, es igual. Y yo creo que posiblemente se deba a los niveles de desafío ambiental. Esto tenemos que verlo siempre de forma integral, eso nunca tenemos que olvidarnos. Posiblemente, dependiendo si tenga mayor o menor niveles de salmonela, de desafío, vamos a ir para uno u otro lado en el sentido de que vamos a tener que las prácticas de bienestar animal van a favorecer la aparición de mayores niveles de salmonela, van a favorecer un mejor sistema inmune de las aves que pueda controlar por sí misma la bacteria y por lo tanto reducir los niveles. Eso es algo interesante para analizar en los próximos años y es uno de nuestros desafíos. Como recomendación final, nuevamente lo que dije al principio. La manera más eficaz de controlar salmonela es evitar que el patógeno ingrese. Por lo tanto, nuestros mayores esfuerzos deberían estar destinados a esos. Con la complejidad de la transmisión de salmonela en las granjas y la perpetuación, lo que mejor podemos hacer es trabajar para que no ingrese. Y lamentablemente acá tampoco tengo una solución mágica, es algo de todos nosotros, que es bioseguridad, bioseguridad y más bioseguridad. Si nosotros podemos, muy de a poco, y a veces no implica grandes gastos ni grandes inversiones, ir generando e instaurando medidas muy simples de bioseguridad como desinfección en el transporte, desinfección y cambio de ropa cuando ingresamos a las granjas, desinfección profunda después de cada cría para de alguna forma
mejorar el lugar para para el próximo lote que viene, y el uso de materiales, de elementos de seguridad como guantes, tratar de minimizar el contacto de un galpón a otro, cambiándonos los guantes, cambiándonos la ropa de trabajo. Esa es la mejor medida para el control de la bacteria, que no es nada raro ni nada mágico, es evitar que entre. Entonces, pensemos en una mirada integral y hagamos mucho hincapié en la bioseguridad, que es lo más simple que podemos hacer, y muchas veces es solo un tema de comportamental, digamos, de capacitación y educación, y luego tenemos un montón de herramientas para colaborar con esto, como ya dije, vacunas, aditivos, innumerables, pero la bioseguridad es nuestro mejor aliado para evitar que la bacteria entre. Si la bacteria no entra a las granjas o no entra a la cadena de producción, no vamos a tener ningún problema. Así que nada, les agradezco mucho por la atención, nuevamente al comité organizador, y acá dejo mi mail, y cualquier cosa que necesiten y los pueda ayudar, cuenten conmigo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Chacana por su muy clara exposición, y ahora vamos a abrir a las preguntas de los participantes. Ya nos ha llegado algunas y paso a detallarlas, doctor Chacana. Rolando Moncada Montes pregunta lo siguiente: ¿vacunar reproductoras livianas, enteritidis, y pesadas, enteritidis y tifimurium, es deseable o exigible? ¿O podemos confiar en planes de bioseguridad más estrictos? Gracias, Ever. Mira, yo como creo que lo resalté en mi charla, las vacunas siempre son los aliados, y hay que considerarlas como un seguro, sabiendo que siempre, como dije en el último tramo, la mejor medida para el control de salud es evitar que entre. Ahora, el uso de vacunas en reproductores es una práctica habitual, y creo que es positivo porque siempre refuerza un poco cualquier tipo de medida que podemos tener en el caso de que tengamos la mala suerte de que la bacteria, por alguna de las tantas formas que puede hacerlo, ingrese a la granja. Yo creo que, digamos, que todo reproductor debería tener un plan de vacunación con salmonela. Hay varios tipos de vacunas, pero siempre teniendo en cuenta que las medidas de seguridad son la mejor barrera que tenemos contra la bacteria para el ingreso. Bien, muy claro. Tenemos una segunda pregunta de Rolando Moncada Montes también. Las vacunas Tifimurium como vector de antígenos heterólogos para múltiples especies de salmonela, ¿es factible? Por ejemplo, Tifi Aro A. Sí, yo entiendo que estamos hablando ahí de vacunas recombinantes, o al menos muchas vacunas, ustedes saben, utilizan a salmonella como un vector para expresión de otros antígenos heterólogos a la bacteria. En ese caso, honestamente, no tengo conocimiento de ninguna vacuna comercial que esté disponible que tenga estas características. Sí hay innumerables vacunas que incluso no tienen, digamos, no solo expresan antígenos de otros serotipos de salmonella, sino también de Campylobacter o incluso patógenos. A la pregunta puntual, todo depende de la eficacia, tan eficaces sean. Muchas veces, sí, las vacunas de salmonella muchas veces tienen protección cruzada contra otros serotipos. Eso tiene que ver un poco con la biología de la bacteria. Especialmente se ha visto mayor protección cruzada dentro de los serogrupos, digamos. O sea, vacunas, por ejemplo, que están formuladas a partir de Tifimurium, que se ha visto la protección cruzada contra Heidelberg, que pertenece al mismo serogrupo. Eso es algo usual entre las salmonelas, e incluso hacia otros serogrupos. Puntualmente en esto, comercialmente no conozco, puede existir, pero yo no la conozco, ninguna vacuna comercial. Hay muchos papers y hay muchas investigaciones que se han hecho y han demostrado a nivel laboratorio y a nivel de ensayos controlados que han protegido, pero hay innumerables vacunas. Obviamente es una de las
de los patógenos que más se desarrollan para la avicultura, vacunas nuevas. Comercialmente no hay tantas disponibles como hay desarrolladas y en etapa de I+D. Muy bien, aquí tenemos otra que dice, ¿qué medidas de mitigación sugiere usted tomar a lo largo del proceso de la faena de los pollos de carne? Bien, bueno, eso es algo muy buena, a ver, muy buen concepto, muy buena la pregunta. Hay algo que siempre uno piensa que, ok, el control de salmonela tradicionalmente se centra en la granja a través de productos, vacunas, aditivos, distintas cuestiones, cuando en realidad tenemos que pensarla, como bien dije, a lo largo de toda la cadena productiva. En general, lo repito, digamos, y esto no dejar de decirlo, nosotros vamos a tener pollos y carne de pollo y también de huevos, se aplica lo mismo con menor carga de salmonela, con un menor riesgo de tener salmonela si controlamos aguas abajo, digamos, desde el comienzo de la cadena de producción. Ahora, en el momento de la faena sí, muchas veces ocurre la contaminación cruzada, en la misma planta que puede estar contaminada. Ahí creo que lo más importante es, debo reconocer también que yo no soy un experto en lo que es todo el proceso de la faena y el control sanitario de la faena, pero sí lo que puedo decir es que es importante la desinfección regular y periódica de las instalaciones para evitar estas contaminaciones cruzadas que puede haber de lote a lote. Y también depende de las distintas regulaciones, a veces se le pueden, digamos, algunos países lo permiten, otros no, dar distintos tipos de químicos o sustancias para reducir la carga bacteriana. De cualquier manera, el concepto es siempre el mismo. Trabajemos en forma biosegura. Aparte de trabajar en forma biosegura, luego de que el ave sale de la granja y durante la faena, es una desinfección periódica y constante y tenida de las instalaciones, porque en el caso de que tengamos la mala suerte, digo, que venga un aves contaminadas, al menos intentar no contaminar a los otros lotes que vienen después. Muy bien. Esta pregunta se refiere a los antibióticos. ¿Qué grupos antibióticos de uso en avicultura están más vinculados a la aparición de RAM? En realidad, no, es una pregunta un poco difícil de responder o creo que imposible. Depende de cómo se usan los antibióticos. Tarde o temprano todos los antibióticos pueden generar resistencia en las salmonelas y en cualquier bacteria. Y muchas veces no necesariamente antibióticos que se utilizan para salmonela, sino que salmonela puede adquirir resistencia y elementos de resistencia a partir de otras enterobacterias. Eso está muy probado, de colis. Y no hay antibióticos en principio. Los que actualmente se ve mayor porcentaje de resistencia han sido los que más han sido utilizados, pero no hay un antibiótico que tarde o temprano no pueda generar resistencia si no se usa correctamente. Y cuando digo no se usa correctamente, me refiero especialmente a su inclusión en promotores de crecimiento, donde las dosis son generalmente subletales, son bajas, no son... Y eso obviamente permite que las bacterias convivan con el antibiótico y de esa manera se vayan seleccionando flores. Lo correcto y lo ideal es que si uno utiliza un antibiótico para el control de salmonela, esto se haga posterior a un antibiograma. Vamos a qué antibiótico esa bacteria, ese cepa que está circulando en granja es sensible o susceptible. Y ahí, obviamente, mediquemos con las dosis correctas y las dosis terapéuticas. No hay un antibiótico que no vaya a generar resistencia tarde o temprano, y eso no es algo solo teórico, es lo que se ha visto a lo largo, no solo de la avicultura, sino también en las poblaciones humanas y otras poblaciones animales. Y creo que vamos teniendo la última pregunta. La formula Luis Cerro y la consulta es acerca de las metodologías para detección de salmonela, ISO o FDA. ¿Cuál la consideras tú que es la más adecuada? A ver, las metodologías de tipo ISO son las que usualmente son las que aconseja la OIE, y en general
son adecuadas. Las FDA, honestamente, no tengo tanto conocimiento ya metodológico y técnico de las ISO-CIP como para poder dar una expresión. En general, lo importante cuando uno busca salmonela es utilizar metodologías y además muchas veces más allá de las metodologías, lo importante es que quien la hace tenga conocimiento de qué quiere encontrar. Yo sí, digamos, tengo la mala experiencia de haber visto laboratorios quizá que no están habituados al trabajar con avicultura, digamos, y el tipo de muestras avícolas, donde a veces sí se llevan a cabo procedimientos y metodologías que no siempre van a asegurarnos de aumentar o disminuyen mucho las chances de poder detectar o poder aislar salmonela a partir de muestras de tipo. Y acá me refiero puntualmente a muchas muestras de calcetas, digamos, ambientales que vienen terriblemente contaminadas y muchas veces se aplican metodologías que son más destinadas, por ejemplo, a órganos, que son un tipo de muestra mucho más limpio. Entonces, yo creo que la ISO es la que seguimos, no quiere decir que sea perfecta, todo lo que son metodologías siempre se mejora, especialmente cuando aparecen nuevos productos, incluso la biología molecular, posiblemente en los próximos años, comience a ser cada vez más preponderante porque es más accesible económicamente, además de resultados muchas veces más rápidos y fiables. El tradicional bacteriológico es un buen método, pero repito, lo importante es que quien lo haga tenga conocimiento y tenga entrenamiento en el procesamiento de muestras avícolas. Esto es especialmente importante, obviamente no de las salmonelas que hablamos hoy, sino que especialmente importante cuando uno lo que está buscando es el diagnóstico de la tifosis aviar, Salmonella gallinarum, porque Salmonella gallinarum bacteriológicamente, microbiológicamente se comporta un poco especial respecto a las otras salmonelas. Pero, repito, importante es que los análisis los hagan laboratorios y personas que estén entrenados al manejo de muestras avícolas. Luego es algo simple, digamos, si uno sigue las normas, tarde o temprano va a aislarla. Bueno, Pablo, seguiríamos un rato más haciéndote preguntas porque tus respuestas siempre son muy interesantes, pero estamos sujetos a un estricto Por supuesto. cronograma, así que te agradezco mucho tu participación, y nos estamos viendo en algún lado otra vez. Seguramente. Muchas gracias, Ever, por tu calidez y nuevamente gracias por la invitación al Congreso y quien necesite algo que pueda ayudarlos, por favor, no duden en escribirme a mi mail o de cualquier manera. Así que hasta pronto y que nos veamos pronto también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a mi hora oficial uruguaya, tenemos 2 minutos para estirar las piernas y seguimos con la ponencia de la doctora Gabriela Jauris.